Bueno, aunque todos hablan de ayudas, empiezo suponiendo que también conocen el Real Decreto de Medidas Urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria que se aprobó y entró en vigor el pasado 5 de octubre y que contempla, mediante una modificación de la ley del IRPF, una serie de deducciones fiscales para las actuaciones que se realicen en viviendas habituales y en edificios residenciales. De momento, solo hasta final de 2022 para viviendas y hasta final de 2023 para edificios y por unas cantidades limitadas. Pero, al igual que todas las medidas con fondos europeos, estas desgravaciones están condicionadas solo para intervenciones dirigidas a la limitación de demanda energética de calefacción y refrigeración, tanto en las viviendas como en las comunidades. Y por aquí es por donde más tarde me extenderé. Este Real Decreto, a pesar de haber sido convalidado por todos los grupos a favor, por lo acertado de las medidas, va a continuar como proyecto de ley por considerarlas insuficientes y mejorables. Y para ello están en periodo de presentación de enmiendas, cosa que mi agrupación también ha hecho después de una reciente reunión con la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Eva Bravo, donde nos pidió nuestras aportaciones. Porque nosotros contemplamos este cambio de modelo como el inicio de una gran oportunidad para incentivar las reformas y rehabilitaciones que han de llevarse a cabo para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y para mejorar el parque edificatorio muy obsoleto en España, según se desprende en todos los análisis de la componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y cuando hablo de nosotros y de que estamos totalmente a favor de este modelo, me estoy refiriendo al sector de la reforma y rehabilitación de viviendas, pero desde el interior de estas, y que, por tanto, afecta también directamente a todo el sector de la industria del diseño, del hábitat y de todas las empresas de materiales y afines. Y por eso nos parece tan importante este decreto, porque supone dos hitos muy relevantes. Por un lado, la recuperación de la figura de la desgravación fiscal para la reforma de viviendas y, por otra, la representación que hemos obtenido en estas medidas frente al agravio comparativo que sufrimos en beneficio de la envolvente e instalaciones comunes de los edificios en todas las ayudas a nivel estatal, autonómico y local. Y es que, en plena pandemia, y gracias a la iniciativa del diputado por Cantabria, Pedro Casares, y de la concejala Concha González, que nos acompaña, que confiaron desde el principio en esta fórmula, iniciamos la andadura para pedir a la Administración que se contemplara la posibilidad de introducir unas sustanciales deducciones fiscales del tipo bonus italianos como incentivo para que los ciudadanos acometieran las reformas de las viviendas y de esta manera poner en circulación el ahorro disponible de las familias que el Banco de España había situado en cifras históricas. Y así, junto a Pedro Casares y la diputada de Valencia, Ana Botella, pudimos presentar nuestras propuestas a los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista de Vivienda, Economía y Hacienda. Porque es importante saber que con esta inyección de liquidez, y os lo resumo en pocas palabras, lo que pretendemos es conseguir la continuidad en el trabajo y, por tanto, la mejora de las condiciones laborales, la regulación y control de las empresas de reforma, objetivo prioritario de ANER, y también, y no menos importante, mediante la obligatoriedad de justificar el gasto realizado, finalizar con la economía sumergida del sector. Y hemos insistido propuesta a propuesta desde mayo de 2020 hasta ahora en las bondades de esta fórmula de incentivación mediante desgravaciones fiscales, porque su aplicación no sería necesaria ningún otro tipo de ayuda y no supondría ningún coste para el Estado. Y se preguntarán que esto cómo puede ser. Pues gracias a que por cada millón invertido se generan 18 puestos de trabajo y esto supone un 20% de ahorro en prestaciones y un 25% de ahorro fiscal. Eso sin contar con lo que se recaudaría de más proveniente del afloramiento de la economía sumergida. Así que hasta el 45% de desgravación, repetimos, saldría a coste cero. Interesante, ¿no? Pero esto no es nada nuevo y no es una ocurrencia sin más. No tenemos más que copiar el modelo italiano, que desde hace más de 10 años tiene todas las modalidades de bonus: casa, fachada, muebles, hídrico, a partir del 50% de desgravación sin límite de gasto
o con cantidades muy sustanciosas, llegando hasta el famoso 110% que de manera extraordinaria se aprobó como plan de choque post-COVID. De esta manera, han conseguido un flujo constante de trabajo para empresas y técnicos y han acabado con la economía sumergida del sector. Ellos dividen las desgravaciones en cuotas iguales durante 5 o 10 años, lo cual hace el sistema aún más sostenible y, por si fuera poco, retienen a cuenta el 8% de todas las operaciones entre los particulares y las empresas. Además, han implantado el IVA del 10% a origen para los materiales, una de nuestras más urgentes reivindicaciones. Pero volvamos a España, porque queda claro en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que estamos ante el gran reto de rehabilitar 9,7 millones de viviendas y que 1 millón de ellas están en estado prácticamente ruinoso. Pero, a pesar de lo claro que queda en las definiciones de los documentos, tanto en el Plan de Recuperación como en leyes como la de vivienda, el significado de la palabra vivienda, que debiera referirse siempre a la edificación fija destinada a que residan en ella y utilizada con este fin y que cumple la función social de aportar a las personas que viven en ella el espacio, las instalaciones y los medios materiales necesarios para satisfacer sus necesidades personales y ordinarias de habitación, parece que pierde todo el significado cuando todas las políticas económicas van dirigidas solo a la envolvente instalaciones de los edificios y dando absoluta prioridad a la eficiencia energética. Ha pasado así. Esto significa dejar de lado otras inversiones de la componente 2, como sostenibilidad, habitabilidad o accesibilidad, que son algunas de nuestras principales competencias, aun cuando el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia considera que deberían impulsarse de manera integral, no respondiendo solo a las necesidades energéticas, ya que supone un gran impacto social y económico. Impresión en el mismo sentido del enfoque integral al que se suma el propio Iñaki Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura, en el informe sobre el sector de la reforma en España 2020 de Habitísimo, además de alinearnos con la Renovation Wave y la nueva Bauhaus, dos de los proyectos más relevantes que se han impulsado en 2020 desde la Comunidad Europea. Sirva como muestra de nuestro potencial añadir que con un amplio apoyo privado e institucional, este año 2022 Valencia será la capital mundial del diseño y que desde allí avanzan a pasos agigantados para posicionarse como el epicentro de la New Bauhaus mediterránea para, desde el diseño, poner el foco en las personas, su bienestar y calidad de vida, actuando como herramienta de cohesión ante retos sociales y medioambientales. Con todo esto que he ido relatando, a primera vista parece que está claro el impacto social, económico y hasta cultural de nuestro sector con la rehabilitación y el enfoque integral realizado desde el interior de las viviendas, que es donde se especifica que residen las personas y, por tanto, donde más afecta el nivel de habitabilidad, la utilización de materiales sostenibles, la salubridad, la mejora de la accesibilidad y, por supuesto, el nivel de confort energético. Y si esto es así, entonces, ¿por qué nos sentimos tratados como de tercera división y jugando con el campo embarrado? Porque frente a las grandes cifras que se barajan para las ayudas a nivel de edificios o de barrios o hasta para las oficinas de rehabilitación, que tanto estáis hablando, nosotros nos encontramos con unos escasos 3.000 euros de límite de ayuda para vivienda habitual, solo para mejora de eficiencia energética y con una tramitación muy complicada. Por tanto, creo que deberíamos de centrarnos todos y nuestros esfuerzos por el poco tiempo que de momento van a estar en vigor en las desgravaciones aprobadas. Estas limitadas a 5.000 y 7.500 euros, según el ahorro de demanda conseguido, tienen una fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2022. Así que nos toca correr. Pero viendo esto y sabedores todos del costo medio de una reforma para conseguir un ahorro de al menos un 30% de energía primaria y con las ambiciosas previsiones de más de 500.000 viviendas únicas a rehabilitar antes de 2026, desde luego nos parecen cantidades demasiado exiguas como para conseguir incentivar a los particulares a lanzarse a semejantes inversiones, que lo acaban de matizar, ¿no? Inversiones.
y más teniendo en cuenta que en ningún caso son desgravables los equipos e instalaciones que utilicen combustible de origen fósil, como el gas, utilizado en la mayoría de las rehabilitaciones ante la imposibilidad, por falta de espacio físico y por el alto coste económico de la implantación de equipos de combustible no fósil. Fácil no lo tenemos, desde luego. E igualmente, las cantidades que se barajan y nos parecen mínimas para apoyar a nuestro sector, víctima también de la falta de mano de obra, del incremento de los precios y de la falta de materiales. Un sector que se estima en unas 350.000 empresas de reforma, más de 17.000 empresas del sector del hábitat, más de 7.000 empresas de fabricantes de muebles, más de 20.000 familias que dependen de la fabricación de azulejos, 1.200 empresas de distribución profesional de material de construcción, decoración e instalaciones, aparte de muchos más relacionados con los profesionales técnicos, industriales, logística, montajes, etc. Pero, ratificándonos en lo dicho, en vez de lamentarnos, habrá que ponerse en marcha para aprovechar estas medidas de carácter urgente. Eso sí, sin dejar de participar en todos los foros de discusión y seguir en marcha con nuestras reivindicaciones frente al agravio comparativo que sufrimos con las ayudas e incluso las desgravaciones para las envolventes de los edificios. Reivindicaciones que se apoyan en estos tres pilares: incentivos fiscales, reducción del IVA a origen y autorregulación. Porque son rentables y de fácil aplicación, y porque, como hemos repetido en todas nuestras propuestas, al igual que las intervenciones desde el exterior de los edificios, las acciones que se ejecutan desde el interior de las viviendas intervienen decisivamente en el balance total del desempeño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Por eso, nos pareció importante, y lo incluimos en las propuestas que presentamos junto a las enmiendas al Real Decreto, crear campañas divulgativas para hacer ver a los particulares la necesidad de reformar las viviendas siguiendo criterios de eficiencia energética. Porque, tal y como refleja el informe anterreferido de Habitísimo, solo un 4% de los usuarios encuestados declara que su objetivo final fuera la eficiencia energética, y eso que muchas de las intervenciones realizadas tenían impacto en ella, y posteriormente la mayoría informará de la rebaja de las facturas de consumo. Pero es que, como van a poder ver por el nivel de inversión necesario, es imprescindible ampliar los plazos y el importe de las desgravaciones para que el particular se anime a reformar su vivienda realizando un estudio que le permita llegar al porcentaje deseado de ahorro de consumo. Y ahora sí, para terminar, vamos a centrarnos en unos casos prácticos para que puedan ver cómo se consiguen estos objetivos desde dentro de las viviendas y los costes que son, al fin y al cabo, el objeto de esta jornada. Empezaré señalando que quizás a mucha gente le sorprenda ver lo que podemos hacer los diseñadores de interiores o decoradores, como normalmente se nos conoce, más allá de pintar de colores y poner cortinas, que muchos creen que es nuestro campo de trabajo. Pasaré rápido por las imágenes, por el tiempo de que dispongo, para explicar una serie de reformas que desde 2012 hemos hecho en el estudio en colaboración con otros técnicos que sobre nuestro proyecto de interiorismo estudian las medidas a aplicar para conseguir la mayor rebaja de consumo de calefacción, que aquí normalmente no se coloca refrigeración, y de confort térmico y acústico, para además, en nuestro caso, por las condiciones climáticas de Cantabria, combatir la humedad y la condensación. Este es el estado en el que nos lo encontramos. De media, pueden ver, en casi todos los casos conseguimos una rebaja de un 40%, por supuesto, teniendo en cuenta el punto de partida. Y ahora que han visto ya el antes y después de estas reformas, me voy a detener un momento en esta vivienda construida en 1932 para que puedan ver el nivel de inversión del particular que ha conseguido pasar de una G a una D, pero que solo ha obtenido una rebaja del 5% del impuesto de transmisiones al adquirir la vivienda por realizar una reforma de más del 15% del valor del inmueble, que actualmente se ha subido al 25%. Y ahora van a ver también cómo hemos intervenido desde el interior en dos edificios protegidos que no tienen posibilidad de aplicar medidas desde el exterior
y que, sin embargo, con las carpinterías exteriores, aun manteniéndolas de madera, con trasdosados y aislamiento de techos, aislamiento de suelos y nuevas instalaciones de calefacción, se han conseguido muy buenos resultados de confort térmico. Y por último, les muestro esta vivienda cuya reforma está actualmente en curso, en la que se está instalando un suelo radiante con aerotermia. He de puntualizar que en prácticamente ninguna de las viviendas anteriores, por motivo de espacio y también por motivos económicos, se hubiera podido colocar una fuente de energía que no fuera de gas. Así que espero que en esta se cumplan todas las condiciones para que mi cliente pueda ser uno de los primeros beneficiarios en 2022 de este Real Decreto de desgravaciones y que llegue al máximo de 7.500, pero que, como puede apreciarse, cubrirá en una mínima parte la inversión realizada. Por tanto, visto que es perfectamente demostrable alcanzar los objetivos de reducción de demanda desde el interior de las viviendas, además de mejorar ostensiblemente la calidad de vida de los usuarios en cuanto a habitabilidad, accesibilidad, salubridad y, por qué no, ornato y diseño, creemos que se deberían disponer medidas mucho más ambiciosas para incentivar a los propietarios y poder llegar así al objetivo de intervención en cerca de 500.000 viviendas antes de 2026. Nosotros seguiremos impulsando esta fórmula de importantes desgravaciones fiscales y esperamos que muchas más asociaciones y colectivos se unan a esta causa que, como ya hemos dicho, es un modelo muy rentable, de fácil tramitación y que así evitaría sobrecarga a la Administración. Muchas gracias.